Y aquí tenemos a los músicos de Viaggio Musicale que vinieron hoy al ex colegio suizo, en realidad es la escuela taller en este momento, que va a festejar en esta celebración los 150 años del edificio. Bueno, mi nombre es Eduardo Cáceres, toco los pizzichi, los instrumentos de cuerda pulsada, una guitarra renacentista y la tiorba. Soy María Jesús Olondri y toco violonchelo barroco. Bueno, Luis Giabón y toco el oboe barroco en este caso. Así que bueno, quiero que me cuenten un poco de su historia, de la música que hacen. Bueno, nosotros vamos a hacer un repertorio que tiene música del Renacimiento, siglo XVI, y música barroca, con instrumentos originales, o sea, con réplicas de instrumentos de época. Vamos a hacer algunos madrigales, es una forma de música polifónica a voces, que durante el Renacimiento los compositores escribían solamente para voces, no para instrumentos, todavía no existía eso, entonces los instrumentos doblaban la parte de las voces, o sea que hacemos algunos madrigales pero de forma instrumental, la parte vocal la duplicamos con instrumentos. Te hago una pregunta, y por ejemplo, porque por las películas, que por ejemplo había mucha ejecución por ahí de piano. No, en este periodo el clave. El clave. Si viste Amadeus, sí. Bueno, ese es el instrumento que se usa como instrumento de acompañamiento. En este caso, los instrumentos de acompañamiento son la tiorba y la guitarra, en este caso, renacentista. Bueno, contame también en qué momentos, cuáles son las salidas musicales que tienen, en qué lugares los invitan a tocar. Bueno, hemos hecho así conciertos en algunas salas en Rosario y siempre remitiéndonos a un repertorio barroco, ya que los instrumentos que tocamos son copias de los que se usaban en ese periodo. Entonces siempre como que estamos en torno al barroco, por ahí en este caso Viaggio Musicale es porque es como una recorrida a través de distintos países con distintos compositores por los cuales vamos a ir presentándoles. Bueno, la idea era un poco hacer así como un pantallazo de lo que sucedía musicalmente durante el barroco y comienzo del barroco, o sea, más que nada fin del Renacimiento y comienzo del barroco. Bueno, ¿cómo se les dio por buscar esos instrumentos? ¿Les fue fácil aprenderlos? ¿Les fue fácil conseguirlos? Bueno, mira, el tema es así. Nosotros tocamos también instrumentos que son actuales. Claro. Guitarra, el maestro, el violonchelo, yo toqué el oboe en la Sinfónica Rosario muchos años. Es el oboe que se toca habitualmente y es el que está construido en esta época. Pero hace un tiempo, a mí particularmente y a ellos también se le ha dado por tocar instrumentos que son anteriores a esa época sinfónica, que se usaban en esa época. Y por ejemplo, en este caso mío, que yo toco el oboe barroco, que es un instrumento que prácticamente podía ser una flauta dulce, pero con una boquilla del oboe. Y entonces, al no tener llaves, es un instrumento un poquito más liviano y precisamente son copias de los instrumentos que se usaban en esa época. Se nos ha dado por esa estética, por ese sonido, y armamos este programa como un viajecito donde, por ejemplo, las canciones a las que se remitía acá el maestro Sasa, yo hago la línea que cantaría un cantante, la cantante. No hay letra, son las líneas. Y también hacemos, en este caso, ella con el violonchelo, piezas escritas específicamente para que el violonchelo se luzca, la tiorba o la guitarra también para que se luzca sola, y sonatas, por ejemplo, como para el oboe, que el compositor como Telemann ha escrito, y ellos hacen el acompañamiento armónico con el cello y la tiorba. La parte de arreglos y bueno, de partitura para compaginar estos instrumentos, ¿la han hecho ustedes? ¿Han tenido que buscar algún compositor? Las partituras están escritas, ya por esa época se escribía la partitura y estaba la línea de la melodía y el bajo acompañado. Y lo que nosotros hacemos es instrumentar y distribuir un poquito qué hace uno para acompañar o qué hace uno para cantar y eso.
¿Cómo fueron encontrando la manera de tocar? Porque me imagino que no sé si habrá muchos profesores en Rosario de este tipo de instrumentos. Bueno, yo, en mi caso particular, yo empecé de muy joven en el Instituto Pro Música de Rosario. Pro Música es un conjunto dedicado a la música antigua que se fundó en la década del 60. Al principio ellos pudieron traer instrumentos de afuera y se fueron formando como podían. A veces venía algún grupo de música antigua de Europa y tomaban clases con esos grupos. Después empezó a haber formadores acá en Argentina, muy pocos, y a mí me tocó una época, la época de los 90, que yo estudiaba con el laudista del Pro Música del conjunto. Y después, bueno, en adelante, después seguí un poco solo y después empecé a estudiar con algunos profes de Buenos Aires con los instrumentos que ya había en el conjunto. Yo tocaba el laúd, un instrumento rarísimo, claro. Pero bueno, fue también una cuestión de curiosidad. Y bueno, yo estaba en ese ámbito y estaba alrededor de gente que hacía esa música. Después, bueno, con el correr de los años, esta música empezó a tener mucho movimiento, particularmente en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza, tenemos amigos que hacen música antigua y bueno, nos fuimos descontagiando, digamos, e intercambiando. Ya en mediados de los 90 empezó a haber maestros que se habían formado afuera y venían a dar clases a Buenos Aires o que venían cada 6 meses y bueno, ahí nos íbamos instruyendo. Perdón, que sí, te corté. El violonchelo que vos tocas es bastante parecido al violonchelo común al que se tocan en las orquestas actuales. Sí, en realidad es como el antecesor al que se usa en la orquesta. Digamos, si uno lo ve, el instrumento es el mismo. La diferencia es que estos instrumentos se encordaban con cuerdas de tripa, que son las que usamos para hacer esta música. Y bueno, también si ustedes ven en las orquestas actuales, los violonchelos se tocan con un puntal que está apoyado en el piso y no, lo apoyamos en las piernas, no se usaba el puntal todavía, eso vino a principios del 1900, fin de 1800. Y lo que es sí distinto es el arco, que es completamente distinto al que se usa ahora. ¿Sos ejecutora del violonchelo moderno? Sí, estoy en la orquesta, en Rosario, todo. ¿En qué orquesta estás? En la Sinfónica y en la Orquesta de Cámara. Ay, bueno, qué lindo, qué linda profesión que tienen. Me imagino, uno por ahí no conoce el mundo de los demás, ¿no es cierto? Pero me imagino que ya teniendo cierto nivel de ejecución y por ahí en ciertos instrumentos, debe haber mucho trabajo por ahí en las orquestas, porque no hay tantas personas, ¿o sí? Hay bastante, pero por suerte hay trabajo. Hay trabajo, sí, ¿no es cierto? Sí, o sea, la orquesta tiene un número, digamos, por ejemplo, los chelos somos 10 en la orquesta, en la Sinfónica. Entonces, una vez que están cubiertos todos esos lugares, digamos, hasta que uno se jubila o por ahí gente que se va, pero siempre hay también otras propuestas y cosas para ir haciendo. Bueno, veo que son unos gustosos de la música y de las curiosidades por ahí de la música, que por ahí hay muchas cosas que uno no ve, digamos, en lo comercial, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en mi caso yo también hago música popular, digamos, toco otros géneros. El tema de los instrumentos antiguos requieren, como decía el maestro, requiere mucha dedicación. El tipo de toque, en fin, es como un montón. Y mucho estudio. Claro. Y bueno, y nosotros tocamos, ella toca en varias agrupaciones, somos medio freelance, ¿viste? Porque ya te digo, de estos instrumentos que toco yo no hay tantos, a pesar de que desde que empezaron a venir maestros y luthiers que construían, no hay tantos como debiera. Sí, en los instrumentos de cuerda, a partir de mediados de los 90, principios de los 2000, con la implementación de nuevas metodologías para los instrumentos de arco, creció exponencialmente el número de chicos violinistas, chelistas, contrabajistas, hay más rotabilidad. Pero en el caso de los Pizzichi yo veo pocos chicos jóvenes, en general, no sé,
En Buenos Aires hay pocos chicos, claro, sub 40 hay pocos. Claro, lo que pasa es que sí, hay que después quieren encontrar el lugar donde tocar, ese es el tema. No, y también Por ahí, el tema de los instrumentos que son caros. Todo con este dólar. Pues sí, además por lo raros, digamos, o poco frecuentes, no sé si decirle raro. Bueno, gente, les deseo mucho éxito, me gustó mucho haberlos conocido. Bueno, Muchas gracias. Muy amable.